Espere un momentico. Tuvimos algún inconveniente con el programa para transmitir, pero estamos grabando el audio porque yo creo que este mensaje de hoy, confiando en el Señor, no será para escucharlo una sola vez, amén. Confiando en el Señor que de la manera como yo he sido ministrado, aunque yo soy lloroncito, espero que el Espíritu Santo también hoy coja el soplete y lo ponga, tome el agua y limpie, te unja y te capacite, y que después salgas de aquí con esa paloma y esa aprobación del Padre, amén. Hoy vamos a tocar un tema que se llama el poder del entendimiento. ¿Cómo se llama el tema que vamos a tratar esta mañana? El poder del entendimiento. Amén. El poder del entendimiento. Y vamos a tratar de pasearnos por las Escrituras y mostrarle el poder del entendimiento. Amén. Aunque el único que te va a convencer es el Espíritu Santo. ¿Quién ha escuchado esta palabra? Si no entiendes por las buenas, ¿verdad? ¿Eso qué indica? Que nosotros tenemos una capacidad de entender de alguna u otra manera. Entonces nosotros los padres nos vemos la manera, y es lo importante del papá conocer a su hijo, porque no todos los hijos aprenden o entienden de la misma manera. Amén. Y tú sabes que hay personas que solamente tú le das instrucciones y entienden y las cumplen. Hay personas que entienden solo con el ejemplo. Amén. Que son muy dados a verte para seguirte. Hay otros que hay que coger un cincel, un taladro, como dicen por ahí, introducírselo. Hay otros que hay que sacar, como decimos por ahí, plastilina y explicárselo. Amén. Pero a mí me gusta Dios porque la palabra de Dios dice que su sabiduría es multiforme. Su multiforme sabiduría. O sea, que Dios tiene toda la sabiduría para cada uno de nosotros hacernos entender. Amén. Y espero, confiando en Dios, que de pronto de la manera como hoy vamos a explicar algo que ya deberíamos haber entendido, algo que ya deberíamos haber comprendido, hoy sea el día donde salgamos entendidos de acá. Amén. Cuando nosotros estudiábamos, yo no sé quién se acuerda, la resolución de ecuaciones de primer grado. ¿Se acuerdan? Yo, bueno, profesor de matemáticas al fin. Había una que decía que por sustitución, ¿quién me dice? Nicole. Había otra que decía que era por reducción. Y había otra que decía que por igualación. No sé si se acuerdan. Nos ponían dos ecuaciones con dos incógnitas y sumaba uno y eliminaba una de las incógnitas y quedábamos con una. O las igualábamos, se eliminaban y quedábamos con una. O multiplicábamos de tal manera para igualarla y reducirlo a una incógnita. ¿Y eso qué significa? Significa que para uno se le hacía más fácil de una manera o de otra manera. Amén. De alguna manera o de otra manera. Pero pregunto, ¿cuál era la respuesta? ¿La misma, sí o no? De eso se trata esto. Hace un tiempo en un miércoles de oración compartí con los hermanos que estábamos acá y les decía que yo había visto una imagen de cómo alguien podía ser motivado. Hay gente que es motivada por el premio y hay gente que es motivada por el temor. Y yo les mostraba una imagen que yo había visto de una rata a quien le ponían un queso delante, queso parmesano, gruyère, yo no sé cuál. Los que saben de rata, ¿cuál es el mejor queso que le gusta a las ratas? ¿Ah? Ahora dirán las cadenas de oro. Total, el hombre y la imagen te hablaba del pensamiento y la motivación de esa rata. Y decía
que muy seguramente le ponías el queso y ella tenía un peso amarrado en la cola, y toda la potencia que podía tener y toda la fuerza que podía ejercer para llegar a ese premio. Amén. Y luego mostraban la imagen donde detrás tenía Rocco, Silverio. Detrás estaba Rocco, había un Rottweiler así tremendo y la rata corriendo. Entonces decía, ¿cuál de las dos condiciones podía ejercer en ella más fuerza? El estudioso, yo le puse un perro porque yo no conozco gatos bravos. Y como Rocco corretea rata, corretea paloma, corretea lo que sea, puse a Rocco. Entonces, el señor que hacía el estudio decía que estaba comprobado que la rata corría más fuerte o ejercía más fuerza por el perro de atrás o por el gato de atrás que por el queso. O sea que entendíamos que la motivación, o él entendía mejor por el temor que por el premio. Amén. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en esta casa nos hemos tratado e intentado y le hemos mostrado el evangelio por el premio, por el temor, por el beneficio, por todos los motivos que podamos haber. Amén. Porque si no entendemos, no hemos hecho nada. Y hoy me voy a esforzar para eso. Amén. Quiero decirte algo. Hoy yo no te voy a decir nada nuevo. Dile que está a tu lado. Hoy no voy a recibir nada nuevo. Díselo. Nada nuevo. Hoy yo no vengo a animarte a nada. Porque yo no soy un animador ni un motivador. Yo no te vengo a decir nada nuevo. ¿Sabe por qué? Porque todo está aquí. Amén. Todo está aquí. Y tú deberías conocer. Pero hoy vengo a entregarte un ladrillo, amén, para edificar tu vida. Hoy vengo a entregarte un bloque para edificar tu vida. Pero de la manera como tú lo recibas, de la manera como tú lo apropies para ti, porque aprender es hacer lo mío, amén. Aprender es hacer lo mío. En la medida en que tú lo hagas tuyo, ese ladrillo va a quedar cimentado, amén. Va a ser el pegamento para que comiences a estructurar tu vida en el Señor. Amén. Entonces mi intención hoy es afirmar y confirmar las verdades bíblicas que hemos estado enseñando durante más de 3 años en esta casa. Perdón, más de 2 años. Y eso es lo que yo quiero. Que podamos llegar a este punto, como oraba el apóstol Pablo en Colosenses 1:9. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? El poder de entender. En Colosenses 1:9, ayer estuve haciendo un ayuno con una hermana de la iglesia y wow, le cuento que esta palabra me cogió, me subió y me marcó. Colosenses 1:9, Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas que él estaba feliz de ver cómo la iglesia de Colosas era una iglesia que tenía un amor no fingido, que tenía un amor sincero, y decía, vuestro amor en el Espíritu. Ese es 1:8. Pero luego, a pesar de que esa iglesia amaba a Dios y obedecía, dice, por lo cual también nosotros, porque estaba con Timoteo, decía, desde el día que yo sé que tú eres así, yo tengo una oración incesante en mi corazón. Y está en 1:9. ¿Cuál es la oración? Pido que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A pesar de que Pablo veía fruto en esa iglesia, Pablo era tan consciente de que había algo tan necesario para que esa iglesia permaneciera y para que esa iglesia verdaderamente llegara a estar con el Señor en el cielo. Amén. Y decía, mi oración, mi clamor y todo lo que yo hoy pido es que tú seas lleno del conocimiento de la voluntad. Y al final dice, en toda sabiduría y conocimiento espiritual. ¿Y qué significa eso, iglesia? Significa, cuando yo pude ver el original griego, decía que lleno, decía atestado, repleto del conocimiento de la voluntad. O sea, Pablo oraba incesantemente para que esa iglesia, para que ese pueblo quedara atestado, repleto de conocer cuál es la voluntad de Dios. Amén. Y yo le vengo a decir algo a esta casa. Yo no sé cuántos de ustedes
tienen una comida favorita. Una comida favorita al punto que no se resisten. Bueno, les voy a tirar algo así. Al pastor le gusta el arroz con camarones. Amén. Yo tenía un amigo que se me comía 2 cajas de arroz chino con una Coca-Cola litro. Yo no sé cómo hacía. Pero quiero decirle algo. Tiene que ver, ustedes han visto esa imagen que come la gente y queda así tirado en la cama, así pipón, así. Y una barriga que no le cabe más nada, que tú le quieres dar un tito y dices, no hermano, no me cabe. Tú le quieres dar un dulce y que no hermano, no me cabe. Eso es lo que Pablo quiere decirle a la iglesia. Pablo quiere decirte, yo quiero que tú quedes tan repleto, tan lleno de ese conocimiento, que a ti no se te ocurra introducir otro conocimiento, que a ti no se te ocurra ir a buscar otra comida, que a ti no se te ocurra ir a buscar otra voluntad y menos la tuya. Amén. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia. Pero al final le dice, con todo entendimiento y sabiduría espiritual. O sea, que hay una base, hay un fundamento para que tú seas lleno, que seas sabio espiritualmente, que seas inteligente espiritualmente. Amén. Porque la inteligencia humana, la inteligencia de la carne es diabólica, dice la palabra. Dice que terrenal y diabólica. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la eternidad. Porque no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Y todos sabemos por la palabra que somos espíritu viviente. Entonces, si soy un espíritu viviente, tengo que ejercer mi inteligencia y mi sabiduría espiritual. Y todo lo que tú vas a vivir en la tierra afecta la eternidad. Y todas tus decisiones afectan la eternidad. ¿Cuántos quieren salir de aquí? Y es el objeto de esta alabanza y de esta predicación. Salir inteligentes espiritualmente. Me voy a esforzar, pero recuerden, yo no hago nada. Yo solo coloco un ladrillo. Amén. Yo solo coloco un ladrillo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor quiere, cuando dice repleto, cuando dice atestado, el Señor en el original dice hacernos unos maestros o unos especialistas. O sea, en el original, Pablo dice, mi oración es que tú te vuelvas un maestro, un especialista en el conocimiento de la voluntad. Amén. Yo hablaba ayer con mi hermana y le decía que mi hija María José allá en Pamplona tiene un profesor. Tiene un profesor que tiene tanto conocimiento y tanta sabiduría en un área que hace 10 años es un filtro en 8º, 7º semestre para que las personas no se gradúen. Y las personas repiten 3, 4 y 5 veces esa materia. Increíble. Pero resulta que ese es un hombre que cuando vienen esas materias tiene tal conocimiento, tiene tanta sabiduría, que esa es la persona indicada. En Colombia solo hay 2 que dictan esa materia. Y uno de ellos lo tiene en la Universidad de Pamplona, que tiene ese conocimiento. Amén. Entonces está tan especializado. Y Pablo ora, y hoy la intención del Espíritu Santo que entiendas, porque dice el poder del entendimiento, es que tú entiendas que si tú no te vuelves un maestro, que si tú no te vuelves un especialista y te vuelves sabio espiritualmente, estamos mal. Amén. Bendigo a la hermana Ibe, que tuvo sabiduría espiritual. Yo bajé a buscarla. Deme un aplauso a la hermana Ibe. Te bendigo, hermosa. Allá fui a buscarla. Allá me dijeron que estaba acostada, pero escuchó que fui allá. Y aquí está. Amén. Hermana, eso es sabiduría espiritual. El Espíritu la convenció de que esto es mejor que la cama. Amén. De que esto es mejor que tener los pensamientos allá dando vueltas y divagando en cosas que tú no debes estar. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Porque por eso oré, hermana. Gracias, Dios. Gracias. Sabiduría espiritual es entender que Dios escucha tus oraciones. Lo voy a repetir. Sabiduría espiritual es entender y comprender y estar seguro que Dios escucha tus oraciones cuando están enmarcadas en la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios que vengan a la casa de Dios. Y es la voluntad de Dios que vengan a adorarle. Amén. Gloria a ti, Padre. Wow. Y dije que no iba a predicar, que iba a edificar, pero hoy estamos predicando. Que sigamos a ser tan sabios espiritualmente para que nos volvamos maestros, repletos
de ese conocimiento. Por eso el poder de entender, escúchame, el poder de entender está ligado con esa inteligencia espiritual que Pablo decía. Por eso nos demanda un entendimiento espiritual. Amén. Tú eres sabio espiritual cuando tienes entendimiento y discernimiento espiritual. Aló, aló. Cuando te das cuenta qué es lo que te conviene. Cuando te levantas en la mañana y sabes que tienes que venir al servicio, pero de alguna manera viene una llamada, viene discusiones con tu pareja, viene el recuerdo de algo que tienes que hacer, tienes pendiente un trabajo, pero no entiendes que primero le tienes que dar el lugar a Dios. Y no es que yo sea Dios, pero aquí algo pasa, porque a mí la Biblia me dice que en la casa de Dios las oraciones se escuchan y Dios derrama su gloria y su sabiduría aquí. Amén. Entonces eso es sabiduría espiritual. Eso es sabiduría espiritual, iglesia de Dios. Por eso te venía a decir que no te vengo a decir nada nuevo. No vengo a decirte nada que tú no sabes. Amén. Wow, gracias, Señor. Sabiduría espiritual no es un entendimiento racional o carnal, como lo enseña Romanos 12:2. Vamos rápido, Romanos 12:2. Gracias, mi Señor. Quiero decirles algo, todavía no he empezado la enseñanza. Por eso hoy les pido que tengan sabiduría espiritual y que me soporten a mí, porque yo sé que al Espíritu de Dios no, un tiempito. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, sabiduría espiritual es cuando tú entiendes que cuando tú renuevas tu mente y tu entendimiento, eres transformado. Vuelvo a decirlo. No te conformes a este siglo, sino seas transformados. Sea transformado. Vuelvo a decir, sea transformado. Sean transformados. ¿Por medio de qué? De renovar mi entendimiento. Entonces, si yo todo lo filtro a mi entendimiento racional, no voy a ser transformado. Porque mira lo que no hemos entendido. Pensamos que Dios dejó esta palabra para informarnos. Que Dios dejó esta palabra para informarte. Y Dios no dejó esta palabra para informarte. Dios dejó esta palabra para transformarte. Dios dejó esta palabra para ser transformados. Pero no somos transformados si el entendimiento es humano, si el entendimiento es racional y si el entendimiento es diabólico. Porque todo lo carnal que no afecta a la eternidad entiende que el diablo está detrás. Aló, no estoy hablando de tu conocimiento físico que tú trabajas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de entendimiento de la palabra, de lo eterno. Amén. Últimamente suele Dios decirme cositas antes de empezar cuando bajo allá a orar. Aquí te ves, papito, ahí te quedas. Después que ya tengo la enseñanza. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Gracias, Señor. Entonces, mira lo que dice Romanos 12:2. Que en la medida que renuevo mi entendimiento, o sea, mi mente, ¿qué dice la palabra? Que tenemos la mente de ¿quién? ¿Que tenemos la mente de quién? ¿Qué quiere Dios? Que tengas la mente de Cristo para que todo lo de Dios, para que todo lo eterno, tú lo aprendas, lo hagas tuyo y seas transformado. Amén. Pero si no entendemos y no renovamos nuestra mente, nunca vamos a ser transformados. Y quiero decirte cuál es el mayor problema que tiene la iglesia. El mayor problema que tiene la iglesia es que están esperando que venga aquí y se pare alguien o por YouTube encuentre la nueva revelación de la revelación. El mayor problema que tiene la iglesia es que están esperando los eruditos, los oráculos, que vengan a decirte algo nuevo, cuando lo más sencillo es que te arrepientas. El problema que tiene la iglesia es que está esperando una nueva iluminación. Sí, hay nueva iluminación en la medida que profundicemos en lo que ya está revelado. Amén. Pero tú estás esperando algo que te transforme, algo que te haga algo que te coja las entrañas. Por favor, si el amor de Dios no te transforma, ¿qué te va a transformar? Si cuando tú entiendes que estás camino de muerte y no cambias, ¿qué te puede transformar? Si a la rata el gato lo tenía corriendo, ¿a ti qué te pone a correr?
¿Qué te pone a correr o qué te motiva si no es el queso, si no es la vida eterna, si no es estar con Dios en la eternidad, si no es estar en las bodas? ¿Qué te puede motivar? Aló. Ay, pastor. Y lo digo para los que están con nosotros y no se quieren parar a predicar aquí. Esto no es de erudición humana. Esto es coger la palabra de Dios con un corazón sincero, abrir las escrituras para que cada uno de los que estemos aquí veamos la gloria de Dios. Ya. Es eso. No es más. Si tú te quieres parar aquí a querer ser el oráculo, a querer ser el otro, entonces sí vamos mal. Porque Dios no lo va a permitir. Porque la gloria no es para el hombre, la gloria es para Dios. Que Dios te dé un don. El don de predicar es otra cosa, pero no quiere decir que tú no tengas el poder, porque el poder está en la palabra, el poder está en tu corazón, contrito y humillado, que le duele el que se pierde, le duele el que está perdido. Por eso dice la palabra que Jesús tuvo compasión de ver las multitudes como andaban como ovejas sin pastor. Dije que no iba a predicar, pero estoy predicando. Esto es producto de los ayunos, iglesia. Cuando uno ayuna, el fuego se enciende. Cuando uno ayuna, uno tiene la sensibilidad para predicar. ¿Y quién te impide ayunar? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide orar? Si los ciegos comen la gloria de Dios, si los mudos alaban, si los cojos le siguen, ¿a ti qué te lo impide? ¿A ti qué te lo impide? Que no has entendido la verdad de Dios, que no has entendido el evangelio, que no has entendido quién es tu rey. Eso te lo impide y te mantiene atrapado en las cosas del mundo y en las cosas de la carne. Eso es lo que te lo impide. Mi oración es que hoy salgamos llenos del conocimiento de la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor. Renovar mi mente es lo que me transforma, iglesia. Escucha. Renovar mi mente es entender cuáles son las prioridades de tu espíritu. Cuáles son las prioridades espirituales. No vas a ser un inteligente ni un sabio espiritual si no priorizas las cosas del espíritu. Aló. Y en ese contexto, iglesia, apenas vamos a predicar. Wow. O no es que vamos a predicar, voy a tomar el texto base que inspiró esta palabra. Vamos a enseñar el poder del entendimiento, ¿verdad? Esa palabra está dentro de un marco, de un contexto que el Señor me estuvo hablando y que me ha estado hablando, de pronto no se lo he dicho. Pero todo lo que hemos estado predicando está en un contexto de una palabra que el Señor me ha inquietado, que se llama forzarlos a entrar. Amén. Y dentro de ese contexto vamos hoy a enseñar el poder del entendimiento. Escúchame, porque sería muy triste, amados, que estemos dentro de la congregación, pero por fuera del reino. Eso sí sería catastrófico y triste. Dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro de los que dicen gloria a Dios, dentro de los que dicen aleluya, dentro de los que adoran, pero no estás en el reino, pero no estás en Cristo. Acompáñale al libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 8, verso 26. Por eso les decía que hoy me tuvieran paciencia. Hechos capítulo 8, del 26 al 39, está en el contexto cuando Dios traspasó a Felipe, lo sacó de donde estaba y lo llevó a hacer una gran comisión. Y lo llevó a donde estaba el etíope. Amén.
dice su santa palabra, Felipe y el etíope. Hechos capítulo 8, verso 26. Dice, un ángel del Señor, está en el video, bien están. Un ángel del Señor habló a Felipe y le decía, levántate y vete al sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. ¿Por qué Felipe se levantó y fue? Porque tenía inteligencia espiritual. No dijo más tarde, no dijo espérate, no dijo tengo dolor de cabeza, no dijo me duelen las tripas, no dijo no he terminado de ver la novela, no dijo el partido no se ha acabado, no dijo. ¿Qué hizo? No dijo, hizo, amén. Se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Este etíope era el guardador o custodio de todos los tesoros de la reina de Etiopía. No era cualquiera. Y quiero decirte algo, si había ido a Jerusalén a adorar, no había ido con las manos vacías. Aló. Amén. Era alguien importante. Escúchame. Era alguien tan importante que se iba a devolver de Jerusalén para su casa, pero no se iba a llevar al Señor. Y cuando Dios conoce esos corazones, imposible que ese corazón no esté con Dios en la eternidad. Entonces mira lo que Dios hace, saca a Felipe y lo lleva, y mira lo que hace. Señor, te alabo por lo que tú haces. Ese etíope volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fue tomado, fue colocado en el desierto, está el carruaje pasando, ¿se acuerdan? Pero todavía Felipe llega a ese lugar y no entiende. Va pasando un carro, esperando las instrucciones. Acércate, acércate, acércate. ¿Qué le dice el ángel a Felipe? Acércate. ¿Qué le dice el ángel a Felipe? Acércate y júntate. Vuelvo a decirlo, acércate y júntate. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Qué le preguntó Felipe al etíope? ¿Pero entiendes lo que lees? ¿Qué le respondió? Y él dijo, ¿cómo podré, abro comillas o paréntesis, entender? Está ahí inferido, amén. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. En ese etíope, él quería entender. Ese etíope, en su corazón había algo que él sí quería saber de eso. Dice que rogó. Escúchame, cuando tú leas las escrituras, hay palabras que salen de las escrituras, que son la estructura del pensamiento del Espíritu de Dios que quiere colocar en tu corazón. Y cuando el Espíritu Santo coloca rogó, está mostrando el corazón de ese etíope. Te lo ruego. Quiero saber qué dice acá. Te lo ruego. Quiero entender. Te lo ruego. Aló. Gracias. Que estaba leyendo el pasaje que leía Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Isaías 53 del 7 al 8. Respondiendo el único dijo a Felipe, te ruego que me digas,
¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Y qué hizo Felipe? Le soltó el evangelio y le contó la gloria del unigénito. Amén. Y le contó quién era el que había ido como oveja al matadero. Y le contó las motivaciones de ese Jesús. Y le contó que él tenía la oportunidad de introducirse en ese reino. Amén. Inmediatamente dice la palabra que el etíope preguntó: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Amén. ¿Cuántos de los que estamos acá creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, cuando el etíope creyó y entendió, ¿qué hizo? Recibió al Señor y fue transformado. Mira lo que significa la palabra entender. Mira lo que significa. Dice que es una facultad de la mente que permite aprender algo. Mira lo que es entender. Dice, es una facultad de la mente que permite aprender algo, que permite razonar acerca de eso y que permite tomar decisiones correctas para formar una idea de una realidad. Tremendo, ¿verdad? Mira lo que es entender. Quiero que nada más te quedes con eso. Aprender, tomar decisiones correctas que te forman una idea de una realidad. Amén. ¿Qué es aprender? ¿Qué les dije que era? Aprender es hacerlo mío. Amén. Por ahí va la información. Por ahí va la información. Por ahí va la información. Hasta que tú, ¡wow! Mía. Jesús le dice a Pedro. Pedro le dice: pescado toda la noche y no he cogido nada. Jesús le dice: tírala nuevamente. Tírala nuevamente. Tírala nuevamente. Tírala nuevamente. Y Pedro le dice: en tu palabra tiraré la red. En tu palabra. Pedro dice: esa palabra es mía. Y la atrapó y la hizo de ella. Y enseguida llegaron los peces. Tú estás esperando peces. Tú estás esperando algo, ¿verdad? Atrapa la verdad de Dios y haz la tuya. Por eso hoy me propongo, con la ayuda de Dios, tratar de presentarte el reino, para ver si como el etíope entiendes y entras, te introduces en él. Iglesia, no hay reino y no hay iglesia si no está ligada a la obediencia. No hay reino y no hay iglesia si no está ligado a la obediencia. No somos hijos si no obedecemos las recomendaciones de nuestro Padre. Nosotros fuimos rescatados de un reino de tinieblas y fuimos introducidos en un reino ¿de qué? De luz. Dice la palabra de Dios, Colosenses 1:13, en el reino de su amado Hijo. Amén. Entonces un reino tiene un rey. Mire, gracias, esto va acá. ¿Quién se acuerda cómo era el antiguo pacto? Porque estamos en el nuevo pacto. Y para entender el evangelio hay que entender el nuevo pacto. El antiguo pacto, la ley, estaba basado en la conducta de los hombres. Amén. No comerás, no matarás, no harás, no dirás. Amén. Era enfocado en ¿qué? En la conducta. Amén. Pero no se había transformado tu naturaleza. Amén. El antiguo pacto, Dios un día les enseñé aquí en la iglesia que tiene que ver cuando tú das instrucciones, como no estaba el Espíritu Santo operando,
Entonces Dios colocó muchas enseñanzas y ordenanzas que te decían, esto sí, esto no, esto sí, esto no, porque a pesar de que no está el Espíritu Santo, somos dotados de conciencia. Amén. Somos dotados de conciencia y sabemos qué nos conviene y qué no nos conviene. Pero no había venido Jesús. Por 4,000 años solamente había un hijo. ¿Quién? Jesucristo. Solamente había un hijo. ¿Quién? Jesucristo. Mira la grandeza de ese nuevo pacto. Mira lo que pasa. El nuevo pacto se basaba en cambiar tu naturaleza. La ley no la podías cumplir porque tu naturaleza, Pablo en Romanos 7 y 8 la muestra. Muestra la ley y dice, queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo, porque me doy cuenta que en mi naturaleza, en mi carne, está el pecado. Amén. Y no podía obedecer una ley espiritual. Pero Pablo termina el capítulo 7 diciendo, gloria doy al Padre por Jesucristo. Y comienza el capítulo 8 diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Son aquellos que no andan conforme a ¿qué? Sino conforme al Espíritu de Dios. Ahí está la transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Amén. Pero ¿cómo lo puedo entender? Porque el nuevo pacto está basado, escúchame, en que tú manifiestes la naturaleza del Hijo. Entonces Dios diseña, el nuevo pacto esperando que esa naturaleza del Hijo se manifieste en nosotros. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del Hijo? ¿Quién sabe cuál es la naturaleza del Padre? ¿Quién me puede decir? Es que Dios es. ¿Qué cosa? ¿Ah? Dime, santo, pero su naturaleza de pronto es amor. Dios es amor. ¿Tú quieres ver a Dios? Su naturaleza es amor. Ahora, la naturaleza del Hijo es la obediencia. A lo que Cristo vino aquí, todo lo que Cristo manifestó fue obedecer ¿a quién? Al Padre. Entonces, tú no puedes manifestar la naturaleza de Jesús, la naturaleza obediente de Jesús, si primero Jesús no entra en ti. ¿Estamos entendiendo cómo es ese diseño? Si primero Jesús no entra en ti, ¿para qué? Para que gobierne tu vida por medio del Espíritu y todo lo que salga de ti sea la naturaleza del Hijo. ¿Aló? Ahora, ¿cómo entra esa naturaleza a mí? Hay un principio. Hay un principio. Wow. Gracias, Señor. Acompáñame a Juan 16, 7 y 9. Vamos a explicar algo, iglesia. Hoy no te estoy animando, iglesia. Te estoy dando un ladrillo. Juan 16, del 7 al 9. En Dios nada es casualidad. Amén. Gracias, mi Señor. ¿Está en el video bien? Bueno, pero voy a leerlo acá. Dice, mira, esto lo hemos leído muchas veces. Vamos a tratar de explicarlo. Juan 16, del 7 al 9 dice, el Señor se va, ¿verdad? Muere y le está diciendo a la iglesia, a los discípulos. Empieza Juan 13, Juan 14, Juan 15, Juan 16, termina en Juan 17 con la oración que hace por ellos. Y todo lo que le está manifestando a ellos es: tengan confianza, yo me voy, pero algo bueno va a pasar. Amén. Tengan confianza, yo me voy, pero les voy a dejar el Consolador. Tengan confianza, yo me voy, pero si crees todo esto vas a tener paz. Amén. En ese contexto, Dios le dice a los discípulos: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Aló, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, el nuevo pacto necesitaba que Jesús subiera, muriera, resucitara y subiera para que bajara su espíritu. Amén. En ese contexto miremos el nuevo pacto. Ahí está el diseño de Dios. Sigamos.
8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero mira lo que dice el 9. ¿Por qué te convence de pecado? De pecado por cuanto no cree en mí. ¿Tú algún día te has preguntado qué significa eso? Voy a tratar de explicarlo. Dice, el Espíritu Santo va a llegar a tu vida a convencerte de pecado. Porque si no te convence el Espíritu de Dios de la condición en la que estás, no vas a ver a Jesús como tu Salvador. Amén. Si tú por el Espíritu no eres convencido de la inmundicia en la que estás, que estabas muerto en tus delitos y en tus pecados, dice el Espíritu de Dios por medio del apóstol Juan, dice, el Espíritu te va a convencer de pecado porque no crees en mí. Entonces, la única forma, iglesia, que tú salgas corriendo a los pies de Jesús como tu Salvador y lo abraces, es que tú tengas conciencia de la inmundicia que tú eres sin Él. Si tú no eres convencido de pecado, si tú no eres convencido del destino en que ibas, nunca vas a recibir a Cristo en tu corazón como tu Salvador, iglesia. Pero eso precede algo, el arrepentimiento. Porque ¿cuál es la idea? Que Dios muestre tu pecado. ¿Cuál es la idea? Que el Espíritu muestre tu inmundicia. Que te arrepientas. Que te arrepientas. El principio de ser cristiano es arrepentirse. Mira, Dios manda a Juan el Bautista a que prepare el terreno para la llegada del Señor. Y todo lo que Juan predicaba era arrepentíos y convertíos, porque el reino se ha acercado. Y cuando Jesús empezó a predicar, cambió el formato y cambió el libreto. No, arrepentíos y convertíos. Y cuando Pedro comenzó a predicar, Hechos de los Apóstoles, capítulos 2 y 3, cambió el libreto. No, arrepentíos y convertíos. La única diferencia que en el capítulo de los Hechos muestra que cuando Pedro predicaba a Jesús, dice que sus corazones fueron confundidos. Dice que sus corazones fueron hechos chiquiticos. Dice que fueron tan contristados y tan confrontados que le dijeron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro le dijo, arrepiéntete. Iglesia, sin arrepentimiento no hay reino. Sin arrepentimiento no hay reino. Sin arrepentimiento no hay reino. Aló. Ese es el principio, iglesia. Permíteme, hija, mamita. Lo más lindo del Espíritu de Dios es que de la misma forma como te muestra tu inmundicia, te muestra la gloria de Jesús. Porque así como te convence de pecado, te dice, pero hay un camino, hay un Salvador. Porque dice que te guiará la verdad y te convencerá. ¿Estamos viendo el Evangelio? ¿Estamos viendo la gloria de Dios? Mira, vamos a ver lo que escribí aquí. Bueno, la única forma de acceder a ese camino, Jesús dice, soy el camino, la verdad y la vida. Yo accedo al camino por el arrepentimiento. Amén. Ahora, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Por moda? ¿Por los beneficios? Porque sabes que por ahí has escuchado que te vas a perder. Porque muchas veces buscamos el beneficio del Señor. La Biblia dice que Él es Señor y Salvador. ¿Sí o no? Pero buscamos al Señor o al Salvador. ¿A quién buscas? ¿Al Señor o al Salvador? Hay que buscar a los dos, amados. Porque sin señorío no hay salvación. Si no obedeces, no accesas al camino y no te introduces en el reino. Iglesia, lo más triste es que vengas todos los domingos aquí y chao Blas. Dentro de la congregación
y por fuera del Señor. Padre Santo, mira lo que hace el Señor. Si no me arrepiento, mira la condición. Te voy a mostrar Efesios 2:12 solamente. ¿Qué hay que tratar de mostrar al Señor? Mira tu condición. Efesios 2. Gracias, Señor. Creo que yo lo puse acá porque hoy íbamos a ver bastante Biblia. Ya tenemos Efesios 2. No lo puse. Bueno, aquí está. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo, ¿cómo estábamos, iglesia? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Hace unos años, ay, no puede ser, ya fui tan ministrado ahorita esta mañana allá abajo. Es tan importante entender el arrepentimiento, que yo tenía alrededor de 5 años en el Señor. Los que me han conocido y algo saben de mi testimonio, ¿cuál era mi mayor pecado, mi hombre fuerte, mi debilidad? El adulterio. Amén. Y pasaba algo conmigo. Yo decía, Dios me sacó del adulterio. Pero cuando yo daba mi testimonio, dentro de mí, como que cuando yo contaba esas cosas, las mujeres de pronto lo que hacía, dentro de mí, cada una de esas personas, como que había algo que las mostraba como un trofeo, que no había un arrepentimiento, que las mostraba como, sí, Dios me sacó de esto. Pero cuando yo decía fulana, fulana, fulana y fulana, en mí había como un gozo, un gustico, porque de pronto estaba mostrando mi hombría, mi machismo. Aló. Y una buena tarde, amados, una buena tarde, estoy sentado aquí, le doy la gloria a Dios por Enlace, porque yo creo que es de lo mejor que he tenido de Enlace. Estaba mirando yo un programa de Enlace, y de esos que dicen, a ti te digo. Ustedes no lo han visto, que eso es el televisor y hacen así. A ti te digo, arrepiéntete. Vea, bendigo a Dios que utilizó ese hombre. Y entró en mí algo, y empecé a tener toda la película de todo como yo testificaba de Dios. Y fui quebrantado, iglesia. Y eso es increíble. Una por una me iba mostrando el Señor, y por todos les pedí perdón, arrepentido, porque en vez de verlas como un trofeo, como avergonzado, las veía como un trofeo. Yo creo que ese día yo me convertí y ya daba células, iglesia, y ya era líder de células, y ya predicaba en los ayunos. Aló. Pero en mí no había un genuino arrepentimiento. ¿Quién es el que pesa los corazones? Dios. De eso te estoy hablando. Que no es lo mismo venir a la congregación que estar en el reino. Eso es lo que Juan le decía a Nicodemo, ¿se acuerdan? Capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 6. Si no naces de nuevo, no entrarás en el reino. Amén. Si no naces de nuevo, si no eres transformado, no entrarás en el reino. Ahora, Dios quiere manifestar la naturaleza del Hijo. ¿Cuál es la naturaleza del Hijo? La obediencia. Escúchame, si no eres hijos, no entras al reino. Y si no tienes esa naturaleza, no entras al reino. Aló. ¿Por qué crees que Dios te dice hijo? ¿Por qué crees que Jesús viene como el unigénito y se va como el primogénito? ¿Por qué eres hijo? Solamente eres hijo porque tienes la naturaleza del hijo. Porque tienes la naturaleza, tienes la simiente. Eso es lo que te hace hijo. Y dice la palabra que el Espíritu te convence de adopción. Entonces Dios te adopta.
Aló, pero Dios te adopta porque ve a Cristo en ti, porque ve la naturaleza en ti y no va a venir a ti si no te arrepientes. Porque así es como se recibe a Jesús, arrepentido. Por eso la importancia de entender. La importancia de entender. Mira, y es por esa nueva naturaleza. ¡Wow! Gracias, Señor. La Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Y es por esa nueva naturaleza que ya no haces lo que tú hacías. Y es por esa nueva naturaleza que ya no ves pornografía. Y es por esa nueva naturaleza que ya no adulteras. Y es por esa nueva naturaleza que ya no mientes. Y es por esa nueva naturaleza que amas a Dios. Y entonces, ay, pastor, ¿y cómo sé yo? Sencillo. La Biblia dice que los que son del reino primeramente buscan el reino. La Biblia dice que los que son del Señor ponen la mirada en las cosas del cielo. Amén. Tenemos que tener claridad. Esa naturaleza es la que decía el apóstol Juan, primera de Juan 3:9, que tenemos la simiente santa, la cual no permite que pequemos, sino que obedezcamos. Iglesia, acompáñame a primera de Juan 5:12. Gracias, Señor. Hoy estoy aquí edificándote. Gracias, Señor. El que no tiene la naturaleza del Hijo no está en el reino. Y la naturaleza del Hijo es obedecer. Primera de Juan 5:12, ¿qué dice, amados? Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Amén. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Te voy a hacer una pregunta teológica. Si tú tienes a los testigos de Jehová y tú tienes a los pentecostales unidos, ¿cuál de los dos irá al cielo? ¿Los testigos de Jehová o los pentecostales unidos? ¿Ah? Los que tengan al Hijo. ¿Cuál de los dos tienen al Hijo? Aunque los pentecostales unidos tienen un error de doctrina, a mí la palabra me enseña que el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Aló. Y yo sé que soy fuerte, pero recuerda que el que pagó por ti fue el Hijo. Y si tú crees en el Hijo y te arrepentiste, accedes al reino. Amén. Amén. Ay, Señor. Miren la importancia de tener al Hijo. Sin el Hijo no tenemos nada, iglesia. El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que tiene al Hijo tiene la salvación, como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, para que no se pierda, sino que todo aquel que Él crea no se pierda y se salve. El que tiene al Hijo tiene la salvación. El que tiene al Hijo tiene las promesas, como 2 de Corintios 1:20, que dice: y todas las promesas en Él son sí, y en Él son amén. Y el que tiene al Hijo tiene la libertad, como Juan 8:36, que dice que solamente el Hijo del Hombre le dará libertad, y lo que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y si el que tiene el Hijo tiene la sanidad, como dice Isaías 53:5, que dice que por sus llagas hemos sido sanados, iglesia. ¡Wow! El que tiene al Hijo tiene el camino. El que tiene al Hijo tiene la verdad. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¡Aleluya! El que tiene al Hijo tiene la paz. ¡Wow! ¡Wow! El que tiene al Hijo tiene la vida. Señor, Dios te bendiga. Iglesia, todas nuestras decisiones tienen una afectación de la eternidad. Escucha la pregunta que te voy a hacer. ¿Tus decisiones tienen en cuenta la eternidad o la pones en riesgo? Voy a volverlo a decir. Todas nuestras decisiones tienen una afectación en la eternidad. Ahora pregunto,
Nuestras decisiones, me voy a incluir, perdona cuando no me incluyo. Nuestras decisiones tienen en cuenta la eternidad o la ponen en riesgo. Aquí es donde decimos que necesitamos la inteligencia espiritual. En la medida que conocemos el reino, aprendemos a comportarnos en el reino. Aló. Las que han vivido en la casa de la suegra saben que en una casa no puede haber dos reinas. La que llegó a la casa de la suegra jamás será la reina, si acaso la virreina. Amén. Entonces ella no aprende a comportarse en ese reino, le va a ir mal. Por eso la Biblia dice, escúchame. Bueno, mi suegra decía, el que quiere casa como él, el que se casa quiere casa y costalito para la plaza. Pero la Biblia dice, se unirá el hombre a su mujer y dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. ¿Por qué? Porque Dios sabe que esa pareja se une a establecer el reino de Dios en un lugar. Amén. Y si tú no aprendes cómo es el reino, no vas a saber operar en él. Es más, vas a creer que estar en él. Vas a creer que estás en él y estás por fuera de él, como aquellos de Mateo 7. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos sanidades. Y Jesús le dijo, apártate de mí, hacedor de maldad. Pensaba que estaba en el reino, pero iba a la congregación. Amén. Entonces el poder de entender, iglesia, con esto termino, tiene mucho que ver con una parábola. Wow, esto a mí sí me ha ministrado. Acompáñame a Lucas 14, por favor. Lucas 14, 15. El poder de entender tiene que ver con esta parábola. La parábola de la gran cena. Algunos dicen la parábola de las bodas, o sea, cuando el Señor nos invita a sus bodas. ¿Se acuerdan las bodas del Cordero? Una fiesta que hace el Señor. Dice su santa palabra. Vamos a leer hasta el versículo 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. El otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir, te ruego que me excuses. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas al Señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y le dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, pero aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que han fueron convidados gustará de mi cena. Amados, he llorado mis ojos leyendo esto. He llorado mis ojos leyendo esto. Porque aquí veo gente sin entendimiento. Gente ciega. El dueño del universo los invita y los desprecia por estar afanados en las cosas del mundo. Estar afanados en ellos.
en yo, en mí, en lo mío. Ayer hablaba con la hermana y le decía, este mundo nos tiene tan destortillados que la esencia del hombre ya no es el ser, sino el tener, el conocer. Amén. El haber. Pero hemos perdido el ser. Tú no eres tener. Tú no eres un conocer. Tú eres un ser. Y yo les he enseñado, iglesia, que aquí en la tierra solo hay dos tipos de personas. Los hijos y los que no son hijos. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que tú haces tiene afectación en la eternidad. Porque tú aquí estás de paso, porque tú aquí eres peregrino. Escúchame, tú aquí estás de paso para que recibas al Señor y te vayas con Él a la eternidad. Y el Señor te ha invitado, y el Señor te ha puesto banquete. Escúchame, le puso banquete. Le puso banquete. La mejor cena, los mejores invitados, la mejor invitación. Excusas. Yo no quiero que ninguno de aquí sea como esos que el Señor dice. Ninguno de los que he convidado gustará de mi cena. Por eso si no entendemos, amados, si no entendemos, estamos mal. Estamos mal. Forzarlos a entrar. Mi oración, iglesia, es que hoy, como el etíope, entremos en el reino. Escúchame. Y que hoy veas lo que por año no has visto. Y que hoy oigas lo que por año no has oído. Y que hoy hagas lo que por año no has hecho. Forzarlos a entrar, amados, es predicarles hoy el Evangelio, una vez más. Forzarlos a entrar es mostrarle a Cristo una vez más. Es mostrarle su amor una vez más. Es mostrar tu destino una vez más. Es mostrar su gloria una vez más. No me molesta, iglesia. No me molesta. No me molesta porque a eso me llamó el Señor y me capacitó para eso. A veces me desanimo, sí. Cuando veo que no hay inteligencia espiritual, cuando veo que anteponen sus cosas y sacan excusas. Me equivoco mucho, pero me esfuerzo por dar lo mejor que Dios me ha dado. Yo no quiero que esta iglesia sea marcada. Yo quiero que esta iglesia digan que es la iglesia más inteligente espiritual, más sabia espiritual. Y que no digan que somos unos tontos y estúpidos espirituales. Porque hay que ser muy tonto y estúpido para desechar la eternidad. Excusas. Entonces el Señor dice, cógeme a cualquiera, cógeme a este que no tiene una casa, que no tiene una mansión para cuidar. Cógeme a este que la única esperanza es que yo lo salve. Y fuérzalo y dale de mi banquete. Amén. Cógeme a este que no está pensando en comprar y atesorar para después pasar su vida cuidando. Y no quiero decirte y no entiendas que no es que no tengas. Quiero decirte que no seas esclavo de tu vida y de las posesiones. Que tengas inteligencia espiritual. Y que veas el llamado una vez más de Dios. A que seas lleno del conocimiento de su voluntad. Y termino con esto. Acompáñame a Filipenses 3, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Filipenses 3, capítulo 1. Se dan cuenta, a veces hemos hecho enseñanzas acá que yo he hablado con mi esposa y le digo, mami,
no se pudo grabar. ¿Se dan cuenta que no se pudo grabar? Porque mi anhelo es que esto, yo personalmente la escuche por lo menos 10 veces más. Y te voy a decir por qué, por lo que está en Filipenses 3:1. Estamos grabando el audio con el favor de Dios. Se los voy a mandar. Mira lo que dice Filipenses 3:1. Dice: por lo demás, hermanos, Pablo le escribe a la iglesia de Filipos. Y muy seguramente les va a escribir algo que muchas veces le había escrito. Y mira lo que dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas. Para vosotros es seguro. ¿Qué le está diciendo Pablo? Cuantas veces me toque escribirlos, lo voy a escribir. Cuantas veces me toque amonestarlos, lo voy a amonestar. Eso no me incapacita, ni tengo odio en mi corazón, lo voy a hacer. Yo vengo a decirte, cuantas veces me toque predicarte a Cristo, lo voy a hacer. Y Pablo dice, porque eso te es seguro. O sea, Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos que el repetirle le daba seguridad a ellos. Aló, el repetirte, por eso es seguro. Y por eso es seguro. La seguridad, Pablo asocia la seguridad de esa iglesia, la seguridad y la confianza de esa iglesia en que él haga énfasis en las prioridades espirituales y les repita lo que es eterno, y les repita el fundamento, y les repita la verdad, y les repita para que entiendan, porque no entendieron por igualación, porque no entendieron por reducción, porque no entendieron por sustitución, porque no entendieron por el mensaje, porque no entendieron por el ejemplo, pero por el Espíritu van a entender. ¡Wow! Y dice Pablo, porque eso es seguro. Eso es seguro. La seguridad tuya es que cada vez que el Espíritu te inquieta por una palabra, la leas, la medites, la releas, la medites hasta que la aprendas. Aprender la que es, la haces tuya. Esa es tu seguridad. Esa es mi seguridad. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Ya no voy a predicar más. Ya no más. Le dije que le dieras el aplauso al Señor, no a mí. Dáselo al Señor. Dáselo al Señor. Dáselo al Señor. Dáselo al Señor. ¡Oh! Gracias, Jesús. Levántate.